Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Hoy tenemos una charla sobre dos tipos sociales que, si bien son tipos sociales que frecuentemente no son utilizados por los empresarios en la actualidad, tienen una interesante historia y trayectoria en el derecho societario argentino y también en el derecho extranjero. Hoy vamos a hablar de las sociedades en comanditas simples y las sociedades de capital industria. Vamos a comenzar por la primera. Esta sociedad en comandita simple es una sociedad que se distingue del régimen de la sociedad básica o sociedad colectiva, al que ya nos hemos referido en otra clase, porque tiene una característica muy especial, que es contar con una doble categoría de socios. Va a tener un conjunto de socios, o al menos uno, que sea un socio que nosotros llamaremos colectivo y que responde de la misma manera en que responden los socios de la sociedad colectiva, en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, y son los llamados socios comanditados, y una segunda categoría de socios que serían los socios comanditarios, que son socios que van a responder solamente por el monto del capital comprometido. Claro, al tener estas dos categorías de socios como elemento típico, estas sociedades tienen también una realidad muy particular en el régimen de administración, y es que los socios comanditarios no pueden participar en la administración de la sociedad. Así lo dice el artículo 137 de la ley. Y esto tiene un motivo, porque sería muy fácil permitir que personas que solamente responden de una manera limitada al aporte estén en la administración y comprometan el giro empresario de una manera muy amplia, contrayendo obligaciones que, si después no se pueden cumplir, ellos no tienen que afrontar, sino que será la otra categoría de socios, la de los socios comanditados, quienes tengan que enfrentar esa responsabilidad. Entonces, bueno, estos socios llamados comanditarios gozan del beneficio de la responsabilidad limitada, con el límite en el capital que se obligan a aportar, y entonces, respecto de la sociedad, pasan a ser socios capitalistas, mientras que los socios comanditados pasan a ser socios colectivos, es decir, socios que enfrentan un régimen de responsabilidad muy rígido. Estas sociedades en comandita simple son una figura con una variante de sociedad colectiva, porque se le aplican supletoriamente las normas de la sociedad colectiva, en combinación con sistemas de sociedades de capital. Entonces son sociedades de una naturaleza mixta. Yo les voy a dar una regla mnemotécnica para que no se confundan, porque nosotros hemos detectado que en los cursos muchas veces la rima lleva a una confusión a los estudiantes. Fíjense, el socio solidario, o que responde en forma solidaria, aquí se llama socio comanditado. Y el socio que responde en forma limitada se llama socio comanditario. La natural inclinación a buscar rimas hace que nosotros pensemos en algún momento, en un examen o en un parcial, cuando nos preguntan, decimos, ¿cómo es la responsabilidad? Y uno siempre trata de decir, bueno, solidario, comanditario, parte comanditada, responsabilidad limitada. Y es justamente al revés. Así que recuerden esto. Usen la rima al revés y nunca se van a equivocar respecto del régimen de responsabilidad. Los socios comanditarios responden en forma limitada. Los socios comanditados, que parecería rimar con limitados, no. Responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. ¿Se puede tener al mismo tiempo una participación comanditada y comanditaria? Bueno, la ley no lo impide. Lo que sí, para mantener siempre la tipicidad de la sociedad,
artículo 17 de la ley y no entrar en un régimen de la sección cuarta del capítulo primero, estas sociedades que llamamos simples, libres o residuales, que es un régimen, digamos, residual para todo aquello que no está previsto en un régimen de sociedades típicas, siempre tiene que haber en la sociedad en comandita simple un socio comanditado puro y un socio comanditario puro. En el momento en que no haya esto, la sociedad va a perder la tipicidad y va a encontrarse dentro de un régimen de la sección 4 del capítulo primero de la ley. Ahora, estas sociedades en comanditas simples, entonces me dicen ustedes, Víctor, si no se usan ya, ¿por qué están legisladas? Bueno, porque se usaron mucho. ¿Saben para qué? Para el régimen de farmacias. La tradición grande de las sociedades en comanditas simples en nuestro derecho está dado en las empresas de farmacia, porque la ley de farmacia solamente permitía, para que hubiera socios en una explotación de una farmacia que no fueran bioquímicos o farmacéuticos, que se pudiera hacer a través de una sociedad conformada bajo el tipo de sociedad en comandita simple, donde el socio comanditado, es decir, el que responde en forma solidaria, el socio solidario, tenía que ser justamente un farmacéutico con título habilitante. ¿Cuál es la denominación social? ¿Cómo se identifican estas sociedades? Bueno, pueden utilizar cualquiera de los dos sistemas que la ley prevé. El artículo 134 admite que la sociedad en comandita simple puede identificarse utilizando o bien una denominación social, un nombre de fantasía, seguido por la expresión sociedad en comandita simple o la sigla SCS, o bien puede ser una denominación social, es decir, incluir dentro de la identificación o del nombre societario el nombre de uno o más socios comanditados, es decir, solidarios, que responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, seguidos de la sigla SCS o de la expresión sociedad en comandita simple. Al igual que toda sociedad, la sociedad en comandita simple tiene que cumplir con el instrumento constitutivo, que debe tener los elementos contenidos en el artículo 11 de la ley 19.550. Este contrato social puede ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado, y en este segundo caso, lo mismo que ocurre con la sociedad colectiva, las firmas de los socios tienen que estar o bien certificadas por un escribano público o bien ratificadas por ante la autoridad de control. El tema de aportes es un tema delicado porque al tener doble categoría de socios, el régimen de aportes no es único. Es decir, tratándose de una sociedad de un tipo social, donde hay categorías de socios que responden de forma diferente, las prestaciones también tienen que ser de manera diferente. Los socios comanditados, aquellos que responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, bueno, ellos podrán aportar todo tipo de bienes y también obligaciones de hacer e incluso el trabajo, por supuesto. Habrá que darle un valor para que el capital tenga un valor, como lo exige el artículo 11. Pero pueden ser personas que aporten diferentes obligaciones, ya que si el capital resultara insuficiente y la sociedad no pudiera cumplir con las obligaciones sociales frente a terceros, ellos responderán en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por esas obligaciones. Sin embargo, en el caso de los socios comanditarios, es decir, aquellos que responden en forma limitada solamente por el capital comprometido, las obligaciones que pueden ser aportadas cambian. Solamente podrán ser obligaciones de dar y bienes en propiedad, no en uso y goce. La ley no dice, a diferencia de lo que ocurre con el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y de las sociedades por acciones, que tengan que ser bienes susceptibles de ejecución forzosa. Y donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Pero este es un tema que en la doctrina no es pacífico. Tampoco la ley prevé normas específicas respecto de documentación y contabilidad para estas sociedades, de donde las sociedades en comandita simple
deben seguir las reglas y las normas previstas en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 62, 63, 64, 65 y concordantes de la Ley 19.550. Bueno, con esto ya tenemos un panorama de cómo es el régimen de los aportes y cómo se integra el capital. Ahora bien, vamos a ver cómo es el sistema de administración y representación, porque en esto las sociedades en comanditas simples son muy particulares. Como ya se los adelanté, la ley excluye a los socios comanditarios de la posibilidad de administrar una sociedad en comandita simple, porque lo cierto es que lo que se intenta es evitar que un socio que responde en forma limitada por las obligaciones sociales puede estar a cargo exclusivamente de la administración, y vuelvo a repetirles, para poder colocar obligaciones y hacer un giro empresario por el cual no tendrán que responder, sino que responderán sus socios, aquellos que son los llamados socios colectivos, socios solidarios o socios comanditados. Entonces, lo cierto es que la sociedad en comandita simple puede ser administrada o bien por socios comanditados, es decir, socios solidarios, que responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, o bien por un tercero. Los terceros se encuentran protegidos por la registración del contrato social, que es oponible frente a ellos, y las cláusulas establecen quiénes son los que pueden obligar a la sociedad. Y respecto a los socios comanditados, bueno, podría verse superado el conflicto si ingresara un socio comanditario en la administración, si hubiera, por ejemplo, un régimen de actuación conjunto. Pero lo cierto es que la ley esto no lo prevé, sino que solamente prevé un régimen de administración a cargo de los socios comanditados o de terceros. Y si la sociedad designa como administrador a un socio comanditario, o el socio comanditario toma a su cargo la administración del ente, bueno, este administrador va a ser responsable en forma solidaria con la sociedad por las obligaciones contraídas, porque se ha violado un régimen que justamente está establecido en protección del propio socio que no tiene carácter de socio comanditario y también en protección de los terceros. Y la prohibición para no poder ejercer esta administración es muy amplia, ya que no solo se le impide la representación y administración de la sociedad, sino que el artículo 137 de la ley llega a colocar a estos socios comanditarios en una situación en la cual no se les permite ni siquiera inmiscuirse en la administración. No solamente no administrar, tampoco pueden intervenir. Y si intervienen, también serán responsables ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Esta norma generó un debate, ¿no es cierto? Si esta responsabilidad es la común de los otros socios o solamente es frente a terceros, porque había ya una disposición anterior en el antiguo artículo 377 del Código de Comercio, que la jurisprudencia normalmente había admitido y había sancionado siempre cualquier inmisión de los socios comanditarios en la administración de la sociedad. Lo cierto es que la injerencia del socio en la administración obliga en forma solidaria junto con los otros socios. No es que queda él solo como responsable liberando a los demás, sino que se suma al régimen de responsabilidad como si fuera un socio comanditado más. Bueno, quien aparente ser un socio comanditario siempre tiene que responder como tal. Y esto queda confirmado por lo que dice el artículo 137 de la ley, que dice respecto de los alcances de la actuación, que aquel socio comanditario que se inmiscuye en la administración va a extender su responsabilidad a los actos en que hubiera intervenido. Pero si su actuación administrativa llega a ser habitual, también va a alcanzar a los actos donde no intervino, porque frente a los terceros se ha mostrado como un administrador amplio
o un administrador natural, cuando en realidad la ley le prohíbe asumir esas funciones. ¿Pueden otorgarse poderes? ¿Y quiénes pueden otorgarlos? Bueno, el Código de Comercio originario no permitía que los socios comanditarios pudieran realizar actos de gestión, intervención o administración que produjeran obligaciones para la sociedad. Y esto ya lo hemos explicado. Pero esto también se extendía a la prohibición de actuar como mandatarios. Habían advertido en aquel momento los legisladores del Código y los jueces que resolvían los conflictos, que muchas veces esta norma de impedir al socio comanditario intervenir en la administración se arreglaba o se violaba por el otorgamiento de un poder. Es decir, al socio no lo incluíamos en el régimen de administración, pero lo que hacíamos que era, le dábamos un poder y actuaba como administrador, y aún poderes generales. Esto también llevó a poner coto a los abusos, impidiendo que pudieran ser apoderados. Y bajo el régimen de la ley, todo hace pensar que tampoco pueden ser apoderados, porque si no se estaría violando el régimen de autorización. Ahora, más allá de todo esto, no quiere decir que los socios comanditarios hayan quedado totalmente excluidos de saber qué es lo que pasa en la sociedad. Entonces el artículo 138 de la ley dice claramente que, bueno, no están comprendidos en las prohibiciones determinados actos, por ejemplo, el examen de la documentación, la inspección, la vigilancia, la verificación, ni tampoco el otorgar consejo. Es decir, los socios comanditarios tienen todo el derecho del mundo, no solamente a tener un amplio régimen de información de lo que ocurre en la sociedad y vigilar la administración sin poder intervenir en ella, sino que también tiene el derecho de consejo, de aconsejar cuál es el mejor modo de administrar o frente a actos particulares dar su opinión. Ahora, claro, pueden darse circunstancias donde la sociedad por cualquier motivo se queda sin socios comanditados o sin terceros que estén administrando la sociedad. Y allí entra una norma que es la del artículo 140 de la ley, que dice que más allá de lo dispuesto por los artículos 136 y 137 de la ley, en caso de quiebra, concurso preventivo, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los socios comanditados, el socio comanditario puede realizar aquellos actos urgentes que requieran la atención de los negocios sociales mientras se regulariza la situación creada. ¿Para qué? Para que la sociedad no quede paralizada. Ahora, claro, esta inmunidad que se le da en caso de excepción no lo compromete por las obligaciones asumidas. Es decir, aquí no operaría la sanción respecto del socio comanditario por inmiscuirse en la administración, porque se ha visto en una situación de urgencia. Pero esto no lo puede hacer por mucho tiempo, sino que solamente puede hacerse cargo de aquellos actos ordinarios vinculados a la gestión, ¿no es cierto? Y esto por un plazo de 3 meses. Y dentro del plazo de 3 meses van a tener que resolver qué hacen estos socios comanditarios o el socio comanditario que hubiera quedado. Primero, o recupera la característica típica de la sociedad, incorporando un nuevo socio comanditado puro que pueda hacerse cargo de la administración, o se transforma la sociedad adoptando alguno de los otros tipos previstos en la ley 19.550, incluso la transformación en sociedad anónima unipersonal. O si no, va a tener que recurrir a disolver anticipadamente la sociedad y proceder a la liquidación de la misma. Si no lo hace, bueno, y continúa girando, allí sí, habiéndose superado el plazo previsto por la ley, bueno, este socio va a asumir la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada como si fuera justamente un socio comanditado. Es decir, volvemos a la rima, comanditado, solidario, con responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. El artículo 94 bis de la ley 19.550, finalmente, en una disposición que se incorporó
por la ley 26.994, que fue la que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, indica que si se reduce a 1 el número de socios, la sociedad no se disuelve, pero queda transformada de pleno derecho, en este caso de sociedad en comandita simple, como sociedad anónima unipersonal, salvo que dentro de los 3 meses que hablamos se buscara otra solución. Yo quiero contarles que sin perjuicio de que la Inspección de Justicia ha reglamentado esto y que esto es lo que dice la ley, no hay posibilidad cierta de transformar una sociedad en otra de pleno derecho, porque por el solo hecho de la muerte del socio, la sociedad no puede quedar transformada, porque la transformación es un procedimiento muy complejo, que requiere realización de balances especiales, toma de decisiones, la redacción de un nuevo contrato o de un nuevo estatuto, según sea el caso de la solución que se adopte. Y bueno, y en esos casos, hasta que no se produzcan todos los actos necesarios de la resignificación del capital, que aquí es por partes de interés en los 2 casos. Aquí esto rige lo mismo que la sociedad colectiva, donde ya hemos explicado claramente en esa clase qué es una parte de interés. Este concepto abstracto a través del cual se significa el capital social. Bueno, esto no se puede hacer de pleno derecho, así que la intención del legislador es buena, pero lo cierto es que la transformación requiere de todo un trámite y un conjunto de decisiones. Y si nada de esto se hace, bueno, se habrá operado una causal disolutoria por falta de tipicidad, dirán algunos, pero no, porque el propio artículo 94 dice, y la reforma que se introdujo en el artículo 94, de la ley 19.550 por la ley 26.994, dice claramente que la reducción a 1 del número de socios ya no es más una causal disolutoria. ¿Qué pasará con esta sociedad? Bueno, comenzará a girar o continuará girando como una sociedad de la sección 4 del capítulo 1 de la ley 19.550, sobre las cuales ya también hemos dado unas clases particulares y ustedes tienen el conocimiento. Bueno, seguimos con nuestras clases virtuales, esta vez para hablar de un tipo societario muy particular que es la sociedad de capital e industria. Algo que en su momento tuvo bastante auge y que hoy en la actualidad ha perdido virtualidad. Bajo el antiguo régimen del Código de Comercio, el artículo 383 tenía un régimen societario al que denominaba habilitación, o que también llamaba sociedad de capital industria. Y era una sociedad en la cual se hacía un pacto o se generaba un contrato entre unas más personas que suministraban fondos para un negocio en general o para alguna operación comercial particular, y por la otra parte había en este contrato uno o más individuos que entraban en asociación solamente aportando su industria, es decir, lo que podríamos llamar hoy su trabajo o su gestión. Si la habilitación lo era con un capital fijo para que el socio industrial administrara por sí solo, este socio se consideraba un socio solidario, igual que el de las sociedades colectivas, y los socios habilitadores, que no figuraban ni en el nombre de la sociedad, ni tampoco tenían firma, eran una suerte de socios comanditarios y se le aplicaban las normas de la sociedad en comandita simple. Era un esquema de sociedad bajo la modalidad de lo que se llamaba la habilitación de empleados. Una idea de juntar capital con trabajo. Los que tenían el capital aportaban el capital y los que no aportaban su trabajo, su conocimiento, su tiempo. Y se entendió que este era un instrumento muy hábil e importante para desarrollar pequeñas y medianas industrias con la posibilidad de que el trabajo y el capital, bueno, funcionaran en forma conjunta. ¿Cuál fue el problema de este tipo social? Que finalmente fue muy criticado a medida que avanzaron las regulaciones protectorias del derecho del trabajo, porque lo que se decía era que este mecanismo, que originariamente podía ser muy interesante, de juntar capital con trabajo, finalmente terminaba siendo un encubrimiento para violar las garantías de los trabajadores, y que en realidad se contrataban personas para trabajar por parte de quienes tenían capital y se los hacía figurar como socios
y que al ser socios entonces no tenían ninguno de los beneficios sociales. Por eso cuando en el año 1972 se tuvo que sancionar la ley 19.550, los autores del proyecto se encontraron con alguna dificultad para enfrentar esto, pero decidieron no dejar de lado este tipo social y regularlo manteniéndolo dentro del régimen legal de las sociedades. Me parece que un poco más por tradición que por efectiva utilidad, porque ya en ese momento había una mirada muy negativa sobre este régimen. El artículo 141 de la ley 19.550, que todavía está vigente, define a la sociedad de capital e industria como aquella sociedad en la cual él o los socios capitalistas responden por los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, es decir, en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, y quienes aportan exclusivamente su industria, su habilidad, yo digo su trabajo, solamente responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Es decir, hay una limitación de la responsabilidad sobre la utilidad que no pudieron retirar o no se pudieron llevar. Es decir, como si fuera casi poner en riesgo la utilidad, pero no la subsistencia. Al igual que lo que ocurre con las sociedades de capital e industria en relación con las sociedades en comandita simple y con las sociedades en comandita por acciones, este tipo social requiere de tener siempre al menos un socio capitalista puro y un socio industrial puro. Son sociedades llamadas sociedades con categorías. Y en cuanto a los aportes, es claro que como los socios capitalistas no limitan su responsabilidad por las obligaciones sociales, sino que siempre van a responder en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por estas, como si fueran socios de una sociedad colectiva, el aporte que pueden realizar es de todo tipo de naturaleza. Obligaciones de hacer, obligaciones de dar en propiedad, de dar en uso y goce. También pueden su trabajo, pero los socios industriales solamente podrán aportar, ¿no es cierto?, su industria, su trabajo. Pero, como son socios, bajo el régimen societario, va a haber que establecer una evaluación de ese trabajo o de ese aporte en el contrato para poder darles una participación en el régimen de capital social, porque si no, no serían socios, ya que quien no forma parte o no es titular de una parte del capital social no puede tener el carácter de socios. Vuelvo a repetir, es un tipo social complejo porque ha sido muy criticado, porque en realidad ha venido en muchos casos a generar el fraude laboral. Y esto es lo que ha desacreditado a este tipo social y prácticamente ya no se encuentran sociedades de capital e industria dentro del régimen societario argentino. El contrato, al igual que toda sociedad, debe reunir los elementos incluidos y enumerados en el artículo 11 de la ley 19.550 y puede ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado y, en este último caso, también las firmas deben estar certificadas por escribano público o ratificadas ante la autoridad de contralor. Al igual que ocurre con las sociedades colectivas y las sociedades en comanditas simples, no existe una referencia específica en la ley respecto de documentación, registros y contabilidad para estas sociedades, de donde hay que ir a las normas previstas en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 62, 63, 64, 65 y concordantes de la Ley 19.550. Identificación. Bueno, volvemos a lo mismo. Al igual que en las sociedades personalistas, las sociedades de capital e industria pueden identificarse tanto a través de una denominación social como de una razón social. Si hay identificación por denominación social, bueno, esta denominación social se integra con un nombre de fantasía y se le debe adicionar las palabras sociedad de capital e industria o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social, solamente puede integrarse con el nombre del o los socios
capitalistas y no se puede incluir en la razón social al nombre del socio industrial. Igual que ocurre también con las sociedades en comandita, la incorporación a la razón social del nombre del socio industrial o de un tercero hará responsable solidariamente a dicho socio tercero con la sociedad por las obligaciones así contraídas, como si fuera un socio capitalista. Subsidiaria, solidaria e ilimitada será, en este caso, la responsabilidad, ello en protección de los terceros. En materia de administración, acá hay una novedad interesante, y es que a diferencia de lo que ocurre con la sociedad en comandita simple, la ley permite que la administración pueda ser ejercida por cualquiera de los socios, conforme con el régimen de administración de la sociedad colectiva. Aquí no se impide al socio industrial, por más que este socio limite su responsabilidad, a participar de la administración e incluso a ser administrador. El régimen de mayorías, bueno, es similar al de la sociedad colectiva y debe darse sobre la base del capital social y también se resuelve por un régimen de mayorías. Pero toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere unanimidad, salvo que en el contrato se hubiera pactado algo diferente. El resto de las resoluciones sociales se toman por mayoría. Cuando hablamos de mayoría tiene que entenderse que es la mayoría absoluta del capital social, salvo que el régimen contractual haya previsto dentro del contrato algo diferente. Y para poder determinar el capital del socio industrial, tiene que computarse este como aquel capital del socio capitalista que tenga menor aporte, independientemente del valor que se le haya asignado a la participación del socio industrial. Es un caso muy particular donde la participación en el capital asignado en el contrato no es el que va a darle a este socio industrial la participación proporcional en la toma de decisiones, sino que su toma de decisiones será aportando la cantidad de votos necesarios a los que tenga el socio capitalista de menor aporte. Y bueno, y ustedes dirán, Vítolo, ¿qué pasa si tienen nada más que dos socios? Bueno, será una sociedad al 50 y 50. Lo mismo que ocurre con el caso de las otras sociedades, si aquí se pierde el carácter típico, porque ocurre alguna circunstancia de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los socios capitalistas, bueno, el socio industrial continúa con la administración sin incurrir en mayor responsabilidad para realizar los actos urgentes necesarios durante el plazo de 3 meses y en ese tiempo tendrá que decidir qué hace. Si incorpora un socio de la otra categoría para volver a restituir la tipicidad de la sociedad, o si se transforma, o si se disuelve y se liquida. Y si nada hace, bueno, esta sociedad pasará a integrar una de las tantas sociedades de la sección 4 del capítulo primero, sociedad simple, residual, ¿no es cierto?, o libre, como la llamamos nosotros, porque ya a partir de la ley 26.994, claramente no estamos frente a la reducción a 1 del número de socios de una sociedad que deba disolverse, porque no existe más como causal de disolución autónoma. Ahora bien, pero si lo que nos encontramos es que la sociedad se queda con un solo socio, en este caso particular, el código no dice nada, pero la ley de sociedades habla en su artículo 24 bis que, bueno, en este caso se tiene que transformar de pleno derecho esta sociedad de capital e industria en sociedad anónima unipersonal. Y nuevamente tenemos que decir lo que dijimos respecto a la sociedad en comandita simple, que no se puede transformar una sociedad de pleno derecho, por más que lo diga la ley, sino que se necesita llevar adelante
una serie de actos, balances de transformación, hay que redactar el nuevo contrato con el nuevo estatuto, hay que reconvertir la representación del capital, y si nada de esto se hace, bueno, la sociedad no estará disuelta, sino que seguirá siendo gobernada dentro del régimen de la sección 4 del capítulo primero de la ley 19.550. Mayores precisiones, mayor información van a encontrar los manuales de Derecho Comercial y Manual de Sociedades con los cuales nosotros trabajamos en nuestros cursos como bibliografía básica o esencial. Ojalá esta charla les haya servido como una charla introductoria a estas dos sociedades de las llamadas de tipo personalista dentro de nuestra legislación, llamadas así porque la persona del socio tiene una importancia significativa en el desenvolvimiento de la sociedad, y que puedan ir a profundizar estos conocimientos en la bibliografía que le hemos suministrado a todos ustedes. Nos seguimos viendo. Gracias por participar de esta actividad.